¿Cómo estamos allá en casa? Qué gusto saber que nos acompañas en una edición más de estos programas especiales que preparamos con mucho cariño para ti en esta galería llamada Imaginarte a través del Canal 28, la televisión de todos. Mi nombre es Edgar Garduño Ortiz, gracias por acompañarnos y bueno, el día de hoy vamos a dedicar esta galería al maravilloso séptimo arte, porque no hay que olvidar que recientemente perdimos a uno de los cineastas más importantes de la historia del cine en nuestro país. Me estoy refiriendo a Felipe Casals y justo para, digamos, va a ser un sencillo homenaje el que le brindaremos en este especial de Imaginarte a él. Vamos a tener la presencia de un autor, maestro de arte plástico, que bueno, se la sabe de todas a todas en relación a la obra de Felipe Casals, bueno, de lo que dirigió, y me estoy refiriendo a nuestro maestro Samuel Rodríguez, a quien le doy la bienvenida, quien ya había estado aquí con nosotros en Imaginarte y me da de nuevo, pues mucho gusto de nueva cuenta de contar con tu presencia aquí en esta sala de estar de esta galería. ¿Cómo estás, Samuel? No, muy bien, muchas gracias y más para hablar de la obra de un grande, ¿no? Quizá el último grande del cine mexicano que nos lleva a reflexionar muy profundamente sobre este país. Exactamente, y sobre países que este país que ha visitado incluso gente importante de la historia del cine, extranjeros, y bueno, tú tuviste la oportunidad de platicar antes de que falleciera el maestro, tuviste oportunidad de charlar con él. Sí, se formó una amistad epistolar muy linda entre el maestro Casals y yo, fue muy generoso conmigo. Yo tuve la suerte de escribir un artículo para Canoa que el maestro apreciaba y yo me sentía pues muy conmovido, ¿no? Porque aludiendo a una de sus películas. Sí, Canoa, su película clave, ¿no? Sí. Y a partir de hace como 3 años que empezamos a mandarnos mails y era como una relación entre un alumno muy obsesivo y un maestro muy generoso. Genial. Entonces lo invitamos al Museo de Historia Mexicana y aceptó. Y se formó una entrevista de verdad muy conmovedora. ¿Qué es esta entrevista la que presentaremos en esta edición especial de Imaginarte? Gracias por compartirla con nosotros, Samuel. Y de entrada este primer bloque nos va a dar a conocer un poco su apreciación en relación, hablando de extranjeros importantes en el desarrollo del cine a nivel mundial, ¿no? Platícanos de qué va este. Sí, bueno, el primer bloque es una teoría de la imagen de Felipe Casals. Además de ser un cineasta, era un gran conocedor de su oficio. Entonces hablar con él era una profundidad muy verdadera, ¿no? Conocía su oficio y conocía de qué se nutre el cine mexicano, el DNA del cine mexicano. Entonces escucharlo, hablar de Eisenstein, hablar de Fernández, hablar de cómo se configuró el cine mexicano es un aprendizaje muy profundo sobre las raíces sociales y cinematográficas de este país. Que Eisenstein, bueno, hay que recordar que hizo una película o varias aquí en el país y se fue súper enamorado. Uno de los grandes maestros de la edición cinematográfica. ¿Te parece si presentas este primer bloque con el maestro Felipe Por Casals? Supuesto, aquí vamos a conocer sus impresiones sobre la raíz de la mexicanidad vista desde el cine y habla de dos vertientes. Eisenstein como el gran confabulador de la imagen cinematográfica, sí, y Emilio Fernández el que la perfecciona y la consuma, ¿no? Con esta épica de la revolución. Casals tiene sus vertientes muy bien puestas y a veces en la entrevista nos lleva a una reflexión contradictoria de Fernández, pero ya lo verán. Entonces perfecto, aprovechen para revisar la idea de este gran director. Pues listo, luces, cámara, acción. Vamos a emocionarnos con el cine, vamos a ver lo que el cine tiene para esta generación y sobre todo hacer un énfasis muy preciso en su obra, maestro. Empezamos con algunos directores y algunos conceptos. A ver qué le parece, nos vamos rebotando, vamos haciendo una conversación y un diálogo con el presente y el pasado cinematográfico. Maestro, la presencia de Eisenstein en nuestro país inaugura una forma de pensar el pueblo que parece que se convirtió en el concepto ideal del cine mexicano hasta más o menos los 70s. Ese pueblo que inventó Eisenstein, que persevera en Fernández, ¿usted cree que sigue vivo? ¿Sigue siendo sujeto estético de nuestra cinematografía? No, para nada. La estética de Eisenstein inclusive periclita mucho antes de los años 70. Digamos que hay en esa estética toda una aportación del cine soviético
que tiene una particular manera de ver y de casi idolatrar, por así decirlo, ciertos personajes para convertirlos prácticamente en símbolos. Yo supongo que Eisenstein se vio rebasado, como todo gran artista, como todo ser humano, frente a las culturas prehispánicas. Esto no tiene la menor duda. Y ajustó su visión de la realidad etnológica de los indígenas, de la población mexicana, sobre el modelo estético de esa enorme cultura del pasado. Digamos que es una aportación fundamental, es una aportación que orienta ciertos cineastas, pero que no necesariamente determina una estética, ni mucho menos una estética del cine mexicano. Es la estética de Eisenstein. Ahora, lo que sí hay que entender es que la estética de Eisenstein no ofrece una narrativa en el cine mexicano, ofrece meramente una estética. Lo que sucede después es que cierta narrativa del cine mexicano utiliza ciertos encuadres, cierta forma estética de Eisenstein. De ahí a crearse una supuesta similitud, pero no es eso. Es simple y sencillamente una narrativa que toma prestado de Eisenstein ciertos propósitos logrados en términos de estética. Nada. Escuchando a Fernández en algunas de sus entrevistas, él mencionaba dos figuras puntales en su vida, que son John Huston y Eisenstein. Él habla de cómo estos dos grandes ríos confluyen en su mirada, y cuando uno se acerca a la obra de Emilio Fernández, que es imposible no hacerlo, es emocionante, es profunda, conforma un equipo estético tremendamente, un equipo de ensueño, ¿no? Con Magdaleno, con Figueroa, con este reparto fenomenal. Pero Emilio Fernández de alguna manera cree en la mexicanidad como una forma de bordear o de transitar sobre el abismo, maestro. ¿Qué opina de Fernández y esta nueva narrativa enquistada en Huston y en Eisenstein? No sabría compartir la opinión de Emilio Fernández a este respecto. Yo creo que es una opinión válida porque él la propone. Todo esto es muy discutible. Cada autor afirma remontarse, acogerse a la sombra de alguien, de un predecesor, ¿no? O igual de un contemporáneo, ya sea en las letras, en la música, en el cine. No, yo creo que habría que ver en la obra de Emilio Fernández algo extremadamente significativo, que es un cineasta en el tiempo que le toca su obra por realizar, que sabe integrar a perfección el talento de sus colaboradores. Esto no es muy frecuente en el cine mexicano. No porque los colaboradores no tengan talento a su propia vez y no se les reconozca, sino que la personalidad del realizador o del guionista o del productor se impone de tal forma que no hay ese maridaje perfecto que tú acabas de mencionar, que existe entre los textos de Mauricio Magdaleno, la fotografía propuesta por Gaby Figueroa y la estética personal de Emilio Fernández. Este es el gran resultado y el gran valor. Muy fácil de comprobar
hoy en la actualidad. Las películas de Emilio Fernández no se parecen a nadie, a ninguna. No hay ningún otro autor parecido. Ajá. Quizás en el cine hindú, quizás en el cine oriental, pero sería un paralelismo rebuscado. Veamos a Emilio Fernández dentro de la temática de la Revolución Mexicana, entendiendo que esta Revolución Mexicana es la suya y no la Revolución Mexicana, porque nunca se distingue claramente si es el movimiento armado o la segunda fase un tanto cuanto oculta de la Revolución Mexicana. Es la misma estética, es el mismo esplendor, es la misma glorificación de quienes logran hacer la Revolución Mexicana. Y para ello, Gabriel Figueroa le es indispensable, igual que Mauricio Magdalena. De tal manera que podríamos resumir que el cine de Emilio Fernández es irrepetible, pero no es el cine de la revolución, no es cierto. Es el cine de Emilio Fernández. Salón México, que nada tiene que ver con la Revolución Mexicana, es probablemente una de las obras capitales del cine mexicano. Y estamos hablando de Cabaretera. Es, pues, esta conjunción entre Emilio Fernández, su visión muy personal de cómo es el cine que él quiere, y el extraordinario talento de sus colaboradores. Puntuales las palabras del maestro Felipe Casals, tan puntuales como las ediciones de Eisenstein y la visión cinematográfica de Emilio Fernández, ¿no? Tú me lo comentabas. Sí, una de las grandes riquezas de esta entrevista es que el maestro Casals es muy quirúrgico. Su potencia al momento de establecer una relación con el estudio de su oficio, sí. No nada más es didáctica, sino emocionante, y eso es difícil de concretar. Entonces, al hablar de Emilio Fernández y de Eisenstein, estamos como descendiendo al río originario del cine mexicano a través de la voz del maestro. Como lo decías tú, confluyen dos ríos para convertirse en uno solo en esta estética que podemos ver dentro del cine mexicano. Tenemos que ir a una pausa, Samuel, ¿te parece? Pero regresamos con más de este programa especial, un sencillo homenaje que estamos haciendo al maestro Felipe Casals. Reitero el agradecimiento, Samuel Rodríguez, por compartir esta entrevista que realizaste, creo que de las últimas que dio el maestro Felipe Casals. Continuamos, esto es el Canal 28, la televisión de todos. Continuamos aquí en Imaginarte a través del Canal 28, la televisión de todos, en esta edición especial dedicada al séptimo arte y en especial a los comentarios que nos está dejando el maestro Felipe Casals. Como le decía a nuestro invitado de hoy, maestro, autor de arte plástico, Samuel, pues definitivamente Samuel Rodríguez, yo creo que de las últimas entrevistas que dio el maestro Felipe Casals antes de su sensible fallecimiento. Sí, la entrevista fue un reto. El maestro era muy desbordante, ¿no? Es una personalidad de genio. Y las precisiones que nos hace sobre cine, las cosas que nos hace ver, son invaluables. De verdad, sí. Es que es un documento de teoría de la imagen, claro. Muy bien concretado en el sentido de lo que se le extrae al entrevistado, ¿no? Entonces, claro, está ahí para futuras generaciones que quieran entender de qué se trata esto de crear honestamente en el mundo del arte. Así es, y del séptimo arte en especial, y justo se va con esa reflexión el maestro Felipe Casals de qué es lo que está pasando con el séptimo arte, ahora cómo se está consumiendo, ahora cómo las nuevas generaciones se van a los streaming, prefieren poner palomitas en el microondas y sentarse a ver
diferentes plataformas que andan por ahí. Incluso ya en las nominaciones de los Oscar y de otros premios hay listas que te recomiendan de dónde ver las películas que están nominadas y muchas de ellas ya están en las plataformas. Felipe tenía cierta preocupación con esto. Platícanos y manda al siguiente bloque. Era un gran defensor del formato cinematográfico de gran calado, ¿no? De esta pantalla que significa tantas cosas simbólicamente y cómo esta parte de llegar a nuestra sala y verlo en televisión destruye o empobrece la experiencia estética. Entonces él, como un gran amante, un verdadero amante, quizá un profeta del cine, está preocupado porque el cine vuelva y conquiste su gran formato, el sitio donde la pantalla significa para la humanidad y no solamente la pantalla micro que se parece a más consumir contenido, ¿no? Sí. La pantalla grande te obliga a reflexionar profundamente. Claro, seguramente si me hubiera conocido Felipe Casals me hubiera dicho lo mismo que me dijo una amiga. Ni se te ocurra ver Duna, la nueva versión que sacaron, en tu televisión. Tienes que ir al cine. Y es cierto, no es la misma experiencia. ¿Qué es lo que nos va a comentar el maestro Felipe Casals a continuación? Viene una parte en donde habla de la teoría de la imagen contemporánea, ¿no? Que es la diferencia entre el cine, como se hacía antes, y el cine de celular, el cine de pequeño formato. Entonces, Casals tiene una gran relación con la pantalla. Cree en la pantalla, es como su tótem, y por eso tiene que protegerla y tiene que defenderla. A mí me parece bien que lo haga, ¿no? Sí, perfecto. Sí. Pues continuamos con estos comentarios del maestro Felipe Casals, aquí en este especial de Imaginarte. Tal y como entendemos el séptimo arte del siglo XX, ese fenómeno ya se extinguió. No va a volver a existir. La comunidad de 2,000 personas en un espacio en oscuro, viendo en una pantalla gigantesca la mirada de un personaje que ve por arriba de cámara que lo filmó, siente esperanza. Si ese personaje ve a centro de cámara, el público siente ser cuestionado. Si el personaje al contrario ve abajo de la pantalla, el personaje se está arrepintiendo o disculpando. Y toda esa audiencia siente al mismo tiempo, por esa relación creada entre una realidad y una totalidad de espectadores que no de consumidores, siente y entiende que algo está significando. Uh-huh. Cuando tú ves en tu celular exactamente lo mismo, no sientes ni madre ni te enteras de nada. La dimensión del arte cinematográfico estaba en relación directa con el espectador y el sitio. Hoy en la actualidad, tú puedes ver, hablaste de Alejandro, de Eisenstein, ver a Alejandro Niuski de Eisenstein en tu celular y no puedes apreciar absolutamente nada. ¿Por qué? Porque hay elementos de distracción. Equipara a sentarte a leer el Quijote en medio de un tren de metro. No hay posibilidad de que tú veas las meninas de Velázquez en el Prado reproducidas
en un pasillo del metro. No es cierto. Tanto es así, Samuel, que hoy en la actualidad los negociantes de lo que fue el cine ni siquiera esconden la mano. Lo que transmiten, lo que exhiben a través de plataformas o de lo que sea, lo llaman contenidos de entretenimiento. Ujú. Es decir, ellos mismos reconocen que han distorsionado lo que era el cine. Claro. En las series hay un hombre, una figura que se llama el showrunner, que es el que dirige, produce, escribe, cambia a los actores, interviene en la dirección de actores, cambia el montaje a su antojo, y detrás de todo eso hay una empresa que vende papel higiénico, como es Netflix, que vende la serie. Claro. Dime tú dónde cabe Emilio Fernández, Paul Leduc o Berman ahí. De hecho, no se encuentran en el buscador y eso es muy significativo. Están más allá de este entramado, de esta mónada que es Netflix y que no soporta un director que tenga esa afirmación estética como tal. ¿Cuántas veces ha gritado por las calles desde hace 2 años Martin Scorsese de que están asesinando y que están terminando con el cine? Claro. Sí, de hecho, su última película, maestro, se siente muy incómoda en Netflix. El irlandés se siente incómoda en ese formato, porque es larga, porque es afirmada, porque tiene un par de escenas que necesitan de una atmósfera cinematográfica y se siente muy mal, se siente como un elemento extraño en Netflix, su última Y película. además tiene que cambiarle las pupilas a los ojos. Entonces es todo un trabajo de laboratorio posterior de triqui-traca. ¿Qué imágenes de series no están trampeadas en la postproducción? Claro. Cuando dicen, ay carajo, hubieran filmado del otro lado el perfil de la actriz, ahí tiene un grano espantoso. Pues voltean la imagen. Sí, sí. Oh, pero ¿cómo es de noche si allá atrás se ve el atardecer, carajo? Pues le ponen un árbol. Toda esta mistificación, fíjate bien lo que te digo, no hay una sola mistificación en el proceso de Juana de Arco de Carlos Dreyer. No hay una sola mistificación, ni técnica, ni narrativa, ni de nada. Esa es la pasión que los artistas, los verdaderos artistas necesitan en este mundo para transmitirla a las nuevas generaciones. Entonces, ¿qué hacer para rescatar el cine para que siga siendo séptimo arte? Porque pareciera que Felipe nos está diciendo que ya en estos momentos está dejando de serlo. Sí, y al mismo tiempo instrumenta su defensa, ¿no? Entonces, lo que yo interpreto entre líneas es defender la rebelión del cine, que paradójicamente está en la paciencia de crear y de entregar un contenido que valga la pena, más allá de su movilidad en el mercado. Dejar al artista que signifique, ¿no? Es lo que el maestro nos transmite. Así como decían en la parte literaria con George R. Martin, si se va a tardar 10 años, 11 años en escribir su última parte de la saga de Juego de Tronos, que se tarde lo que necesita tardarse y no empezar a producir como que en serie. Sí. Porque todos sabemos perfectamente, señores del mercado, que cuando tú empiezas a producir cualquier producto en serie, la calidad
va a bajar. Y lamentablemente lo dijo muy bien el maestro Felipe Casals, eso es lo que está pasando con las producciones de streaming, ¿no? Con este showrunner famoso. Este derecho a la incomodidad y a la paciencia, ¿no? Sí. Que el cine no puede perder. Te invito a que continúes en la próxima emisión de estas ediciones especiales de Imaginarte para seguir escuchando esta entrevista que Samuel Rodríguez hizo al maestro Felipe Casals. Sin duda mucho que comentar, mucho que dialogar y mucho que reflexionar con él. No te pierdas la próxima emisión de esta edición especial de Imaginarte a través del canal 28, la televisión de todos. Edgar Garduño Ortiz se despide de ti. Hasta la próxima.